Enrique conducía por las oscuras calles de la Ciudad de México, el sonido de la intensa lluvia contra el auto ahogando cualquier otro ruido. Para muchos, una noche como esa significaba esconderse en casa y evitar la tormenta, pero a Enrique siempre le había gustado perderse en la soledad de la noche. Sin embargo, mientras doblaba la esquina de una calle poco transitada, algo capturó su atención. Allí, encogida bajo un toldo roto, una figura femenina se protegía del temporal con un trozo de plástico fino, apenas cubriendo sus hombros. Sintió el impulso de continuar, pero algo lo detuvo. Enrique estacionó el auto y salió, enfrentándose a la lluvia que empapaba su ropa en segundos. La mujer lo miró con desconfianza, abrazando una bolsa de pertenencias como si fuera todo lo que poseía en el mundo. «¿Estás bien?», preguntó él, esforzándose por sonar tranquilo. Ella dudó, los ojos cargados de cansancio y miedo. Cuando finalmente respondió, su voz salió temblorosa. «Estoy bien, no necesito ayuda». Enrique se dio cuenta de que sus palabras no reflejaban la realidad. Su rostro estaba marcado por líneas de sufrimiento y sus ojos transmitían una tristeza profunda. Algo en esa mujer le recordó a su madre, quien, a pesar de haber superado una juventud de privaciones, llevaba marcas invisibles de su propia lucha. Ese pensamiento lo tocó de manera inesperada. «Mira, no quiero asustarte, solo quiero ayudar. Tengo un lugar donde puedes quedarte hasta que consigas algo mejor», dijo él, señalando el auto. Ella negó con la cabeza, desconfiada. «¿Por qué harías eso? Personas como tú no se detienen para ayudar a alguien como yo». Sintió el peso de esas palabras. Sabía que la mayoría de las veces al mundo no le importaba quién estaba allí, luchando por sobrevivir. Él mismo, aunque nunca había vivido una situación similar, siempre había sabido cuánto podía ser cruel la sociedad con quienes no tenían nada. «Tengo mis razones», respondió él, manteniendo un tono suave. «Y entiendo que puedas tener miedo, pero solo quiero ofrecerte un lugar seguro». Ella lo miró por un momento largo y silencioso, antes de finalmente asentir con la cabeza. Enrique la ayudó a entrar al auto, donde ella se acomodó con la bolsa de pertenencias aún apretada contra el pecho, como si ese gesto pudiera protegerla de algo mucho más grande que la lluvia. El viaje hasta la propiedad de Enrique fue silencioso, excepto por el sonido de la lluvia golpeando el auto. Cuando llegaron, él la condujo hasta la casa de depósitos, alejada de la residencia principal, un lugar simple, pero limpio y protegido. Enrique sabía que allí ella podría descansar sin sentirse amenazada. «Aquí es seguro. Hay comida y agua allí en la esquina», dijo él, indicando una pequeña mesa donde había dejado algunos artículos. La mujer asintió, los ojos aún desconfiados. «Me llamo Soledad». «Encantado, Soledad», dijo él, con una pequeña sonrisa, como si el simple acto de intercambiar nombres fuera una señal de confianza. Salió de la casa de depósitos y regresó al auto, pero al entrar fue tomado por una extraña sensación de inquietud. La expresión de ella, la resistencia silenciosa y el dolor que transpiraba en cada movimiento le hicieron recordar algo que siempre había intentado ignorar. Su propia madre, años antes, también había enfrentado la soledad y la pobreza, aunque rara vez hablaba de ello. Al día siguiente, Enrique volvió a la casa de depósitos con una cesta de víveres. Soledad lo miró con sorpresa, pero aceptó la comida sin cuestionar. En los días siguientes continuó visitándola, dejando víveres y conversando brevemente con ella. Poco a poco, las conversaciones se prolongaron, y Enrique se dio cuenta de que, con el tiempo, Soledad parecía menos desconfiada. «No tienes que hacer esto», dijo una vez, observándolo mientras dejaba más ropa y artículos esenciales. «Lo sé», respondió él calmadamente, «pero creo que ambos sabemos lo que es perder algo importante». Soledad bajó la mirada y por primera vez, Enrique percibió una punta de vulnerabilidad en su expresión. Después de unos momentos de silencio, comenzó a hablar. «Tenía una vida antes, una familia, un hogar, pero todo eso desapareció. Mi hermano lo tomó todo de mí y terminé en la calle.
Es difícil creer que alguien quiera ayudar después de todo lo que pasé. Enrique sintió el peso de sus palabras. No conocía los detalles de su dolor, pero veía en la mirada de Soledad una fuerza que parecía resistir todo. «Lo entiendo, Soledad. Quizás más de lo que imaginas», dijo él, recordando la soledad que había sentido por tanto tiempo, incluso rodeado de comodidad material. Esa noche, al volver a casa, Enrique reflexionó sobre lo que estaba sucediendo. Se sentía extraño, inquieto, como si esa mujer hubiera despertado en él una necesidad de cuidar, de proteger, que no sabía que tenía. Cada visita lo acercaba más a ella, y poco a poco se veía cautivado por su historia, por el brillo de resiliencia en sus ojos. Algunos días después, mientras la lluvia caía nuevamente sobre la ciudad, entró en la casa de depósitos y la encontró sentada cerca de la ventana, observando la tormenta. Se acercó silenciosamente y, sin darse cuenta, Soledad comenzó a contar más sobre su pasado, sobre los sueños que tuvo un día y cómo todo le fue arrebatado de manera brutal. Enrique escuchó cada palabra, sintiéndose conectado a ella por algo invisible, pero poderoso. «Perdí todo», dijo ella, finalmente, con amargura en la voz. «Y lo más difícil es que nadie nunca preguntó cómo me sentía. Las personas ven lo que quieren ver y juzgan sin saber nada sobre ti». Él tomó su mano de forma suave y respetuosa, pero con firmeza. «Aquí puedes ser quien quieras. No te juzgaré, Soledad. Todos tenemos marcas que preferimos esconder». La sinceridad en su voz pareció afectarla profundamente, y Soledad devolvió el apretón de manos, una pequeña sonrisa apareciendo en su rostro por primera vez. Esa noche, mientras regresaba a su casa, Enrique se dio cuenta de que, incluso sin saber exactamente lo que estaba pasando, algo en él había cambiado. Cada día que pasaba, Enrique y Soledad profundizaban su conexión. Los encuentros regulares en la casa de depósitos, antes llenos de formalidad y reservas, se transformaron en conversaciones francas y reveladoras. Enrique continuaba llevando víveres y artículos esenciales, pero poco a poco notaba que su presencia allí ya no era solo para ayudarla. Se sentía realmente atraído por Soledad y por el misterio contenido en cada historia que ella contaba. Una tarde, mientras ambos conversaban sobre los desafíos que habían enfrentado, Soledad reveló algo que nunca había contado a nadie. Sus ojos estaban fijos en un punto distante y parecía absorta en sus propios recuerdos, como si las palabras fueran dolorosas de expresar. «Antes de todo esto, yo formaba parte de una familia influyente», comenzó vacilando. «Nunca imaginé que un día terminaría en la calle, sola, sin tener a quién recurrir». Enrique escuchaba con atención, sin interrumpirla. Sabía que ese era un asunto delicado y que había mucho más detrás de esa confesión. «Mi hermano siempre estuvo obsesionado con el poder y el control de la empresa de la familia. Hizo todo para alejarme, para mancharme. Cuando descubrí algunos negocios sucios en los que él estaba involucrado e intenté confrontarlo, no dudó en destruirme. Armó en mi contra y me involucró en un escándalo, lo que hizo que todos se volvieran contra mí. Cuando me di cuenta, estaba sola, con una reputación arruinada y sin apoyo». Enrique sintió una ola de ira al escuchar eso. El mundo de los negocios y de las familias ricas era implacable, y él mismo conocía bien las rivalidades y traiciones que el dinero y el poder podían crear. Aún así, escuchar la historia de Soledad lo conmovía. Vio una fuerza en ella, algo que lo hacía respetarla aún más. «No mereces haber pasado por todo esto», dijo él con sinceridad, «y lamento que nadie te haya defendido». Ella soltó un suspiro tembloroso, como si finalmente hubiera liberado un peso antiguo de su pecho. «Fue difícil, Enrique. Perder mi casa, mi dignidad, fue como morir en vida. Después de eso, nunca más confié en nadie». Él la miró viendo el dolor y la resiliencia en los ojos de Soledad y comprendió que aún llevaba cicatrices profundas. Por alguna razón, sintió que quería protegerla, ser el puerto seguro que ella nunca tuvo. «Estoy aquí ahora, Soledad.
No soy perfecto, pero quiero ayudarte a recomenzar, dijo él, con la voz cargada de convicción. Soledad sonrió, con un brillo de esperanza que hacía mucho tiempo no experimentaba. Enrique la hacía sentir vista, acogida, y por primera vez ella sintió que podía confiar en él. La relación de ellos evolucionó de manera natural e intensa. El respeto y la complicidad dieron paso a una atracción que ambos ya no podían negar. Una noche, mientras conversaban a la luz suave de una lámpara improvisada, se dejaron llevar por los sentimientos que se habían formado silenciosamente entre ellos. El abrazo de Enrique, firme y cálido, era el refugio que Soledad tanto ansiaba, y esa noche el lazo entre ellos fue sellado. Algunas semanas después, Soledad comenzó a sentir una leve náusea, algo que inicialmente atribuyó al estrés o a la alimentación inestable de los últimos meses. Enrique la observaba con cuidado, notando la palidez y el cansancio que parecían intensificarse. ¿No te sientes bien, Soledad?, preguntó él preocupado. Ella negó con la cabeza, intentando minimizar. Debe ser solo el cansancio, nada de lo que debas preocuparte. Sin embargo, las náuseas y mareos continuaron y una sensación de inquietud comenzó a crecer dentro de ella. Algo le decía que no era solo estrés. Decidida a entender lo que estaba pasando, Soledad fue a una clínica cercana para un examen. Cuando salió el resultado, ella quedó paralizada por unos instantes, las manos temblorosas sosteniendo el papel. Estaba embarazada. La noticia la llenó de sorpresa y al mismo tiempo de miedo. Soledad nunca había pensado en ser madre, especialmente en las circunstancias en que se encontraba. Y aunque amaba a Enrique y sentía que él la acogería, el miedo al rechazo y a la presión que esa nueva realidad traería la ponía en pánico. Al regresar a la casa de depósitos, Soledad encontró a Enrique esperándola. Él notó de inmediato que había algo diferente en ella, una expresión entre el choque y la vacilación. «Soledad, ¿qué pasó?», preguntó él, acercándose con una preocupación sincera en la mirada. Ella dudó, luchando por encontrar las palabras adecuadas. Respiró hondo y finalmente reveló la verdad. «Enrique, estoy embarazada». Las palabras cayeron entre ellos como una revelación que lo cambiaría todo. Enrique quedó en silencio por un momento, tratando de absorber la noticia. Sintió una mezcla de emociones, sorpresa, miedo, pero también una alegría inesperada, algo que lo hacía ver un futuro que jamás había imaginado antes. «¿Embarazada?», repitió, como si necesitara confirmar. Ella asintió, los ojos llenos de incertidumbre. «Yo no sé qué vamos a hacer. Nunca pensé que esto fuera a pasar y ahora tengo miedo». Enrique tomó sus manos y la miró profundamente a los ojos. «Soledad, vamos a pasar por esto juntos. Te apoyaré en todo. No importa lo que pase, estoy aquí para ti y para nuestro hijo». Las palabras de Enrique trajeron un alivio inmediato a Soledad, quien sintió una ola de seguridad apoderarse de ella. Sin embargo, sabían que esa decisión traería consecuencias inevitables. Enrique había elegido estar al lado de Soledad, pero el mundo a su alrededor no los vería de la misma manera. Pocos días después, la noticia del embarazo se filtró a la prensa. Pronto, los periódicos y sitios sensacionalistas estaban llenos de titulares sobre el heredero millonario que embarazó a una mujer sin hogar. La historia rápidamente se convirtió en un escándalo y la familia de Enrique, indignada, lo convocó a una reunión de emergencia. Al llegar a la mansión de los Torres, Enrique encontró a sus padres y hermanos esperando, sus expresiones de desaprobación y rabia claras. Su madre, doña Carmen, fue la primera en hablar, cruzando los brazos y mirándolo con dureza. «Enrique, ¿qué hiciste?», preguntó ella con desprecio en la voz. «Toda la sociedad está hablando de ti. Esa mujer va a arruinar tu vida». Él se mantuvo firme, intentando contener la ira. «No es cualquier mujer, madre. Es la mujer que elegí. Y ahora ella lleva a nuestro hijo». El padre de Enrique, que había permanecido en silencio hasta entonces, se levantó con el rostro tenso. «Esto es inaceptable. Sabes que esto mancha el nombre de nuestra familia. Enrique, tienes que elegir,
o ella o nuestra herencia. Enrique miró a cada uno de ellos, sintiendo una ira y una tristeza que nunca había experimentado antes. Percibía que la presión familiar era real y que, para ellos, la imagen y el estatus importaban más que cualquier sentimiento verdadero. «¿Entonces eso es todo?», preguntó él, con la voz cargada de decepción. «¿Prefieren que abandone a la mujer que amo y al hijo que va a nacer solo para mantener una imagen?». El padre solo asintió, con una frialdad que lo dejó aún más trastornado. «Sí, y esperamos que tomes la decisión correcta». Enrique sintió el peso de todas esas expectativas desmoronarse a su alrededor. Siempre había sabido que su familia tenía valores diferentes a los suyos, pero ahora veía con claridad cuánto eso lo molestaba. Sin dudar, tomó la decisión que sabía que era la correcta. «Si esa es la condición para mantener mi herencia, entonces quédense con ella, porque elijo a Soledad y a nuestro hijo». Al salir de esa reunión, Enrique sabía que había roto el último lazo con su familia. Había perdido todo lo que conocía hasta entonces, pero, al mismo tiempo, se sentía increíblemente libre. La decisión de Enrique trajo consecuencias rápidas e implacables. Fue excluido del círculo financiero de la familia, y todas sus fuentes de apoyo desaparecieron casi de la noche a la mañana. La herencia, las conexiones, los contratos ventajosos con empresas asociadas, todo fue interrumpido. Lo que quedaba era el deseo de reconstruir su vida al lado de Soledad, pero con una realidad financiera que él desconocía. Ahora, lejos de los privilegios, Enrique sentía el peso de cada decisión que tomaba, pero también la paz de haber actuado de acuerdo con sus valores. Enrique y Soledad se adaptaron a esta nueva vida con coraje y resiliencia. Él buscó empleos en empresas más pequeñas, lejos de la influencia de los Torres, y con lo poco que ganaba, lograba mantener la pequeña casa en la que vivían. Soledad, por su parte, apoyaba a Enrique, y poco a poco encontraba formas de contribuir, ya sea ayudando en la organización de documentos o cuidando de los gastos básicos para que él pudiera enfocarse en el trabajo. Esos días, a pesar de las dificultades, acercaron aún más a la pareja y redescubrieron juntos el valor de las cosas simples y de los pequeños momentos de felicidad compartida. En una mañana fría y nublada, Soledad decidió salir a buscar algunos suministros para el centro de apoyo. Enrique estaba en una reunión importante y no pudo acompañarla, pero Soledad, confiada en su nueva rutina, sintió que podía resolverlo sola. Caminaba por las tranquilas calles de la ciudad, reflexionando sobre cuánto había cambiado su vida y cómo finalmente se sentía segura al lado de Enrique y del hijo que esperaba. Mientras cruzaba una de las calles, un coche negro apareció de repente, acelerando hacia ella. Soledad no tuvo tiempo de reaccionar. El impacto la lanzó al suelo y el vehículo siguió a alta velocidad sin siquiera disminuir. Las personas que estaban cerca corrieron en su ayuda, llamando a una ambulancia, mientras ella intentaba entender lo que había sucedido, con el cuerpo dolorido y la visión borrosa. Soledad fue llevada al hospital, donde recibió atención inmediata. El accidente la dejó con heridas graves, pero los médicos hicieron lo posible por estabilizarla. Al enterarse de lo ocurrido, Enrique corrió al hospital, el corazón apretado por la preocupación. Al verla en esa condición, frágil y vulnerable, sintió una mezcla de rabia e impotencia. Durante el tiempo de recuperación de Soledad, Enrique comenzó a sospechar que el accidente podría no haber sido un accidente, pero una sombra se cernía sobre ellos. La noticia de la relación y del embarazo no había desaparecido de los reflectores, y los rumores sobre el alejamiento de Enrique de la fortuna de los Torres continuaban circulando. Un día, mientras regresaba a casa, Enrique fue abordado por Javier, su asistente de larga data, quien se acercó con una expresión tensa y vacilante. Parecía tener algo importante que compartir, pero no sabía cómo empezar. «Señor Enrique, hay algo que necesito contar sobre el accidente de Soledad», dijo Javier con la voz baja, después de asegurarse de que estaban lejos de oídos curiosos. Enrique, que ya desconfiaba de las circunstancias de aquel accidente, quedó en alerta. «¿Qué descubriste, Javier?».
Javier respiró hondo, pareciendo medir las palabras antes de continuar. Desde el accidente, algo no me parecía correcto. Busqué registros de tránsito y terminé descubriendo que el auto que atropelló a Soledad pertenece a una empresa ligada a su propia familia. Creo que el accidente no fue un incidente casual. Pienso que intentaron alejarla para proteger lo que consideran la honor de la familia. Enrique sintió el sangre hervir y una sensación de impotencia lo invadió. Su propia familia, aquella a la que había respetado y servido por años, ¿era capaz de tanta crueldad? La idea de que alguien hubiera intentado lastimar a Soledad deliberadamente lo dejó devastado. Miró a Javier, luchando por procesar la información. ¿Estás seguro de esto, Javier?, preguntó él, con los ojos fijos en el asistente. Tengo, señor, no hay dudas. Y temo que esta situación pueda empeorar aún más si no hacemos algo al respecto. El choque de ese descubrimiento sacó a la luz una nueva capa de dolor y furia en Enrique. Sabía que, para proteger a Soledad y al bebé, necesitaría enfrentarse a su propia familia y cortar todos los lazos que aún pudieran quedar. La decisión, que antes había sido emocional, ahora se convertía en una cuestión de seguridad. Se sentía traicionado, pero también determinado a confrontar a quien quiera que estuviera detrás de esa amenaza. Al llegar a casa, Enrique encontró a Soledad sentada en el sofá, sosteniendo una manta en el regazo y mirando pensativa por la ventana. Cuando él entró, ella notó la expresión sombría y se acercó preocupada. «¿Qué pasó?», preguntó ella, notando la tensión en su rostro. Él dudó por un instante, pero sabía que ella merecía escuchar la verdad. Se sentaron lado a lado y Enrique comenzó a contar todo lo que Javier había descubierto sobre el accidente. Mientras hablaba, Soledad escuchaba en silencio, pero sus ojos revelaban el dolor y la decepción que sentía al saber que algo tan cruel había sido planeado contra ella. «Realmente querían deshacerse de mí, Enrique. Tu familia siempre intentará alejarme. No importa lo que hagamos, continuarán persiguiéndonos». Enrique tomó sus manos con fuerza, los ojos fijos en los de ella. «No voy a dejar que te lastimen de nuevo. Si creen que aún pueden manipularnos, están equivocados. Enfrentaré a todos ellos, Soledad, por ti y por nuestro hijo». Ella asintió, pero había un peso en esos ojos que Enrique nunca había visto antes. Soledad sabía que el enfrentamiento traería consecuencias. Los Torres eran influyentes y, una vez amenazados, podrían usar todo el poder que tenían para retaliar. Aún así, el amor y el coraje que sentían los fortalecían para esta lucha. En los días siguientes, Enrique se preparó para el enfrentamiento. Reunió toda la información y las pruebas que Javier había conseguido y, junto con Soledad, trazó un plan para exponer la verdad. Enrique convocó una reunión en la mansión de los Torres, donde solo estaban presentes los miembros de la familia y algunos aliados más cercanos. El ambiente en el salón estaba cargado, todos con expresiones de expectación e inquietud, sin saber lo que vendría. Enrique miró a su madre y a sus hermanos, percibiendo el desprecio y la incredulidad en las miradas que recibía. Comenzó a exponer los hechos, revelando las conexiones que Javier había descubierto sobre el accidente de Soledad y el intento de intimidarlos. Intentaron quitarme lo único que realmente importa. Intentaron lastimar a la mujer que amo, la madre de mi hijo. Si creen que pueden controlar mi vida para mantener las apariencias, sepan que esto termina ahora, declaró Enrique, con su voz firme y decidida. La madre de Enrique, doña Carmen, intentó intervenir. «Siempre fuiste impulsivo, Enrique, pero no esperaba que llegara a este punto. Esta mujer me está envenenando tu mente». Enrique respiró hondo, manteniendo la calma. «Esta mujer, madre, es la única que ha estado a mi lado sin pedir nada a cambio, incluso cuando ya no tenía nada. Ella no me manipuló. Ustedes sí. Siempre intentaron mantenerme atado a una imagen, a una expectativa, sin nunca importarles quién soy realmente». El padre de Enrique, que hasta entonces había estado callado, finalmente se manifestó. «Estás poniendo todo a perder por una ilusión. Si insistes en esto, Enrique, no habrá vuelta atrás. Estarás por tu cuenta y sabes lo que eso significa».
Él ya sabía lo que eso significaba, y por primera vez se sentía listo para aceptarlo. Sin decir más, Enrique dio la espalda y salió del salón, cortando definitivamente el último lazo con la familia que había traicionado todo lo que él creía. Al regresar con Soledad, sintió el peso de la decisión, pero también una paz que nunca había conocido. Con ella, sintió que finalmente podía construir una nueva vida sin las sombras de una familia que siempre lo había manipulado. Sabía que el camino sería difícil, pero a su lado estaba dispuesto a enfrentar cualquier desafío. En los días que siguieron a la separación definitiva de la familia, Enrique y Soledad comenzaron a concentrarse en reconstruir sus vidas con los pocos ahorros que él logró rescatar. La distancia de la familia Torres parecía un alivio, pero al mismo tiempo traía una incertidumbre que ponía a prueba la resiliencia de la pareja. Enrique trabajaba incansablemente en empleos modestos, y Soledad, a pesar de su condición, se dedicaba a crear una pequeña red de apoyo para otras mujeres en situación de calle, usando su propia historia como inspiración. La nueva rutina era agotadora, y el peso de las responsabilidades crecía a medida que se acercaba el nacimiento del bebé. Un día, mientras organizaba papeles antiguos en busca de algún documento que pudiera ayudar a aclarar las cuentas, Soledad encontró una carta con una dirección desconocida. El sobre, amarilleado por el tiempo, llevaba su nombre, pero sin remitente. La abrió y el contenido de la carta la hizo temblar. Era un mensaje escrito por su hermano, a quien no veía desde el día en que la había expulsado de casa y la había incriminado para asumir el control de la fortuna familiar. No pienses que tu vida está resuelta ahora que has reencontrado una oportunidad de comenzar de nuevo, decía la carta. No puedes escapar del pasado, Soledad, y él te perseguirá hasta que hagas lo correcto. Enrique no conoce todos los detalles, ¿verdad? Nunca sabrá toda la verdad sobre quién eres realmente. Soledad quedó atónita. El hermano estaba sugiriendo que había algo en el pasado que ella debía revelar a Enrique, algo que siempre había ocultado. Sin embargo, recordar el rechazo y las mentiras de su familia solo la hizo reforzar la idea de que debía seguir escondiendo ciertos detalles del pasado. Pero la carta la hizo dudar. Tal vez era hora de contarle a Enrique todo, incluso lo que ocurrió antes de ir a las calles. Esa noche, mientras Enrique se preparaba para dormir, Soledad se acercó a él, ansiosa. El silencio entre los dos era tenso, y Enrique percibió que algo perturbaba profundamente a Soledad. «¿Qué pasó?», preguntó él preocupado, tomando sus manos. Ella respiró hondo, dudando por un momento, pero finalmente decidió contar. «Enrique, hay algo sobre mi pasado que nunca te he revelado completamente. Sé que ya has oído sobre lo que hizo mi hermano, pero hay más. Cuando me incriminó y me hizo caer en desgracia, mi propia familia estaba involucrada y cometí un error grave. Pensé que estaba luchando por la justicia, pero terminé involucrándome en una situación que destruyó a mí y a otros». Enrique escuchaba en silencio, con una expresión seria, pero su mano seguía sosteniendo la de ella con firmeza, como señal de que estaba dispuesto a escucharla sin juzgarla. Después de ser expulsada, enfrenté una serie de desventuras y terminé firmando documentos que, más tarde, supe que habían ayudado a mi hermano a encubrir fraudes. Eso arruinó a mucha gente, y aunque no lo sabía en ese momento, mi nombre fue usado para legitimar esos crímenes. No era solo mi hermano, Enrique, era toda la familia. Destruyeron a otras personas para mantener el poder, y sin darme cuenta, terminé siendo parte de eso. Enrique tomó un momento para procesar todo lo que escuchaba. La revelación era impactante, y entendía por qué ella lo había escondido. Sentía su dolor, el arrepentimiento y la angustia de saber que había contribuido, aunque involuntariamente, a la destrucción de otras vidas. Nunca supe de eso, Soledad. Nunca imaginé que te habían usado de esa manera, pero entiendo por qué lo escondiste, dijo él con una calma que sorprendió incluso a ella. El pasado siempre está presente, pero tú ya no formas parte de ese mundo. Ahora estamos juntos y tenemos el poder de construir algo nuevo. Esas palabras trajeron un alivio indescriptible para Soledad,
y ella se dio cuenta de que el peso que había cargado durante años finalmente se disipaba. Enrique la abrazó con ternura, prometiendo que su pasado, por doloroso que fuera, jamás sería más fuerte que lo que estaban construyendo juntos. Pero el hermano de Soledad no parecía dispuesto a dejarlos en paz. Días después reapareció, esta vez en un evento público donde Enrique y Soledad habían sido invitados para hablar sobre su trabajo de apoyo a personas en situación de calle. Él observaba a distancia, pero su presencia era una amenaza silenciosa. Al final del evento se acercó, con el rostro estampado con una sonrisa cínica. ¿Realmente creen que pueden esconderse del pasado? Enrique, no sabes de lo que Soledad es capaz, ¿sabes? Y nuestra familia no va a permitir simplemente que ella arruine el nombre que hemos construido. Enrique, aunque irritado, mantuvo la calma, sujetando el brazo de Soledad. Mi vida con ella no depende de lo que tú pienses o hagas. Sé lo suficiente sobre el pasado, pero lo que realmente importa es el futuro que estamos construyendo. El hermano de Soledad continuó, lanzando una mirada venenosa hacia ella. Solo estoy diciendo que la justicia llega para todos, y un día verás que eso que llamas amor es solo una ilusión pasajera. Enrique y Soledad se alejaron, sabiendo que esa era la última amenaza, el último vínculo que necesitaban cortar. Esa noche decidieron que, para dejar todo atrás, necesitarían hacer algo significativo. Enrique propuso que usaran los pocos ahorros que tenían para establecer una pequeña organización de apoyo a quienes enfrentaban la misma situación por la que Soledad había pasado, un espacio de acogida y orientación. Semanas después, Enrique y Soledad abrieron un centro de apoyo social que pronto se convirtió en un refugio para personas que luchaban contra el abandono y las dificultades de la vida en las calles. La comunidad los respetaba cada vez más, y la pareja se convirtió en símbolo de perseverancia y redención, construyendo un legado sólido basado en la superación de sus propios dolores. Sin embargo, una última sorpresa esperaba a Enrique. Meses después de que el centro estuviera en funcionamiento, recibió un mensaje de un abogado. Su madre, arrepentida y sintiendo el peso de sus propias decisiones, había destinado una pequeña parcela de la herencia para el nieto que estaba por nacer. Era una señal de que, incluso distantes, algo en la familia Torres aún se preocupaba por Enrique y su nueva vida. Decidió aceptar la herencia en nombre del bebé, viéndola como una oportunidad para ampliar el centro y el trabajo que estaban realizando. Con el nacimiento del hijo, Enrique y Soledad encontraron una nueva fuente de fuerza. Ese niño era el símbolo del amor que prevaleció sobre las adversidades, y ambos sentían que ahora el pasado estaba finalmente cerrado. Aprendieron a perdonar no solo a los demás, sino a sí mismos, y entendieron que su futuro ya no estaba atado al peso de las decisiones de sus familias. Enrique, Soledad y el bebé crecieron juntos como una familia unida, con el centro de apoyo expandiéndose y ayudando a innumerables personas, demostrando que el amor verdadero y la perseverancia eran más fuertes que cualquier dolor o amenaza del pasado. Con la llegada del hijo, Enrique y Soledad experimentaron una paz que durante años parecía inalcanzable. El centro de apoyo que crearon prosperaba, atrayendo voluntarios y personas dispuestas a ayudar a aquellos que, como Soledad un día estuvo, habían sido olvidados por la sociedad. El bebé, un niño de ojos brillantes y risa fácil, llenaba sus vidas de alegría y les daba a la pareja un propósito renovado. Pero, al mismo tiempo, el recuerdo de las heridas del pasado aún rondaba. Un día, mientras Enrique revisaba los documentos del centro de apoyo, Javier, su leal asistente, entró con una expresión grave, trayendo noticias que él sabía que Enrique no deseaba escuchar. «Señor Enrique, lamento interrumpir, pero...» Su hermano presentó una acción legal, cuestionando el centro de apoyo y alegando que los fondos utilizados fueron obtenidos indebidamente. Afirma que la herencia destinada a su hijo fue adquirida sin el consentimiento de la familia y que, por lo tanto, sería de derecho exclusivo de la familia Torres, dijo Javier, sosteniendo un sobre con los documentos del proceso.
La noticia fue como un golpe inesperado. Enrique sabía que su madre había dejado la cantidad como un gesto de reconciliación, pero la ambición y el rencor de su hermano parecían no tener límites. Estaba determinado a desafiar a Enrique, incluso si eso significaba perjudicar el trabajo de apoyo que habían construido con tanto esfuerzo. Enrique se levantó, pasando las manos por su cabello en un gesto de frustración. «Es como si no pudiera aceptar que soy feliz, Javier. Ya tomó todo lo que tenía y ahora quiere destruir el único legado que hemos construido». Javier asintió, con una mirada preocupada. «Temo que él vaya hasta el final con esta pelea, señor, y con los recursos que posee, esto puede prolongarse por mucho tiempo». Enrique sabía que la situación era delicada. El centro de apoyo, a pesar del impacto positivo que estaba teniendo en la comunidad, dependía en gran parte de esa herencia. Perder la batalla judicial significaría tener que cerrar las puertas o reducir significativamente los servicios que ofrecían. Esa noche, le contó a Soledad sobre la acción judicial, y ambos sintieron el peso del desafío que se acercaba. Soledad, sin embargo, sorprendió a Enrique con su resiliencia. Lo miró a los ojos con una fuerza que él reconocía bien. «Enrique, ya hemos enfrentado tantas cosas juntos. Sé que esta amenaza es real, pero también sé que no podemos dejar que él nos destruya. Este centro no es solo un proyecto, es una parte de nosotros. Es una forma de retribuir al mundo y ayudar a otras personas a encontrar esperanza». Lo abrazó, sintiendo una nueva determinación. Sabía que a su lado enfrentaría cualquier batalla. En los días que siguieron, Enrique y Soledad se prepararon para defender el centro, buscando apoyo de la comunidad y movilizando a aquellos que se habían beneficiado con el trabajo que realizaban. Las historias de superación de muchos exmoradores de calle que encontraron un nuevo comienzo a través del centro comenzaron a circular, trayendo visibilidad a la causa. Durante la audiencia inicial, el hermano de Enrique estaba presente, acompañado de abogados y representantes de la familia Torres. Mantenía un semblante frío y distante, pero para Enrique, su presencia era un recordatorio constante de todo lo que eligió dejar atrás. Sin embargo, ahora sentía que lo que había construido con Soledad y el hijo era mucho más valioso que cualquier fortuna. El juez escuchó a ambas partes y consideró los argumentos presentados. La disputa sobre el uso de la herencia se convirtió en el punto central del caso, y la defensa de Enrique se basó en el hecho de que la madre había, conscientemente, dejado el dinero para el nieto. La comunidad también se manifestó, testificando la importancia del centro y su impacto positivo. En la sesión final, el juez dio su sentencia. La decisión fue a favor de Enrique y Soledad, permitiéndoles mantener la herencia en nombre del hijo y preservar el funcionamiento del centro. El alivio y la alegría fueron inmediatos, pero el impacto de esa victoria fue aún más profundo para Enrique. Ese momento simbolizaba no solo la victoria sobre una amenaza, sino también la afirmación de que estaba, de hecho, libre de las ataduras de su familia. Después de la audiencia, mientras Enrique y Soledad salían del tribunal, la multitud de simpatizantes los saludó, celebrando la conquista. Javier se acercó, con una sonrisa satisfecha y los ojos brillando de orgullo. «Han ganado, señor Enrique. Esto es más que justicia. Es un ejemplo para todos nosotros». Enrique abrazó a Javier, agradecido por el apoyo incondicional y la lealtad que él demostró en todos los momentos difíciles. Al mirar a Soledad y al hijo, supo que, finalmente, el pasado había sido superado. Ya no necesitaban temer las amenazas y el legado que construyeron juntos ahora estaba seguro. En los meses que siguieron, el centro de apoyo creció y prosperó. Enrique y Soledad se dedicaron con aún más empeño, expandiendo el proyecto y ofreciendo más recursos para quienes lo necesitaban. La victoria judicial trajo aún más visibilidad a la causa y nuevos simpatizantes y donadores se unieron para fortalecer el trabajo que realizaban. Su historia se convirtió en un ejemplo de superación y coraje, inspirando a otros a luchar por sus propios sueños, independientemente de los obstáculos. Para Enrique y Soledad, ese no era solo el fin de una lucha,
sino el inicio de una vida marcada por la paz y la resiliencia. Sabían que enfrentarían otros desafíos, pero ahora estaban preparados, con una base sólida construida sobre el amor, la confianza y la determinación de proteger lo que realmente importaba. Y así, la pareja junto al hijo y la comunidad que apoyaban, continuó recorriendo un camino de esperanza e inspiración, honrando lo que construyeron juntos y mostrando que el verdadero poder reside en superar el pasado y crear un futuro de bondad y empatía. Meses después de la victoria judicial, Enrique y Soledad experimentaban una vida marcada por la estabilidad y la paz que, durante tanto tiempo, parecía imposible de alcanzar. El centro de apoyo prosperaba y con la ayuda de donadores y voluntarios se había convertido en un refugio conocido por toda la comunidad. Enrique y Soledad veían cada día vidas transformadas allí, y eso les traía una satisfacción que ningún dinero podría comprar. El viaje que habían emprendido juntos se reflejaba en cada sonrisa, en cada historia de superación de aquellos a quienes acogían. En una tarde, mientras observaba a Soledad jugar con el hijo en el patio del centro, Enrique se encontró reflexionando sobre el camino que había elegido. Pensó en su familia y en las expectativas que había cargado durante toda su vida, dándose cuenta de que, al lado de Soledad, había encontrado algo infinitamente más verdadero y valioso, una vida construida sobre el amor y la resiliencia. Javier, que observaba a la pareja desde lejos, se acercó a Enrique con una sonrisa discreta. «Sabes, señor Enrique, nunca imaginé que lo vería tan feliz. Después de todo lo que pasó, creo que encontró exactamente lo que siempre buscó». Enrique asintió con una leve sonrisa en el rostro. «Sí, Javier. Creo que por primera vez en la vida siento que estoy exactamente donde debería estar». Soledad percibió la mirada de Enrique y se acercó con el bebé en brazos. Con una sonrisa le entregó al niño, y Enrique sintió el calor del pequeño en sus brazos, un calor que representaba la continuidad de todo lo que habían construido. «Él es nuestra verdadera herencia», dijo Soledad con una ternura profunda en la voz. «Lo que construimos aquí a su lado es algo que nadie jamás podrá quitarnos». Enrique miró al hijo y luego a Soledad, sintiendo una emoción que no cabía en palabras. Tomó su mano y juntos caminaron por el centro, pasando por los rostros sonrientes de las personas que habían ayudado, de los voluntarios que se unieron a la causa y de los amigos que hicieron a lo largo del viaje. Ese lugar no era solo un centro de apoyo, era la representación de sus elecciones, de su coraje y de la vida que decidieron construir, independientemente de todas las adversidades. En ese momento, Enrique se dio cuenta de que todo lo que habían enfrentado los había llevado a algo mayor, algo que trascendió el poder y el dinero. Habían creado un legado de amor, empatía y superación que tocaría muchas vidas, incluida la del hijo, que crecería sabiendo que sus padres lucharon por una causa noble y verdadera. Y así, la vida de Enrique y Soledad continuó, guiada por el amor y la resiliencia que los unió desde el principio. Y juntos, enseñaron al hijo y a todos a su alrededor que el verdadero poder no reside en las riquezas materiales, sino en la capacidad de transformar el mundo a su alrededor con compasión y coraje. Esperamos que hayas disfrutado de esta emotiva historia para el corazón. Ayuda dejando tu like y suscribiéndote al canal para no perder más relatos cautivadores que tocan el alma. Comparte tus ideas y experiencias en los comentarios. Nos encantará saber lo que piensas. Agradecimientos y críticas también son bienvenidos. Nos vemos en el próximo video emocionante. Hasta luego.